Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más. Estamos acá para conversar y estoy muy contento de poder presentarles, dar comienzo a un ciclo que teníamos ganas de iniciar hace rato, con dos personas que voy a proceder a presentar. Primero, a mi izquierda voy a arrancar por acá con Camila López, una persona que se sumó al equipo recientemente y la van a ver adelante de pantalla y detrás de pantalla. Bienvenida, Cami. Gracias. Y a mi derecha, una persona más conocida dentro del canal. Para vos. Ah, No, dentro no, del dentro canal del canal también puede también, ser para un la audiencia poco. de Hack también, Guido Padín, que hoy venís en carácter de autor de un podcast que se llama Sí, Demasiados Libros, sí, que desembarca en Hack. sí. Estamos diseñando ese desembarco en este momento, pero la idea es que tengamos acá conversaciones en torno a literatura y en torno a libros que vos vas a elegir para hablar de ciertos temas. Corregime, bienvenido. Bueno, Muchas gracias gracias por por la sumarte. bienvenida. Ojalá que el desembarque sea exitoso. Y así es, vamos a hablar de libros. Es una cosa que a mí particularmente me gusta hacer. Me abrieron el espacio, me dijeron, en Hack también queremos hablar de libros, tenemos ganas. Y vamos a hacerlo a priori, con algún eje temático, alguna propuesta que organice un poco la conversación. Esa es la idea. Sí, me dio un poquito de gracia la palabra exitoso. No sé cómo vamos a medir el éxito de Bueno, esto, si que la gente se vuelva ya loca estuvimos pidiendo hablando de capítulos. métricas acá con el Ah, productor que está ya ahí el, detrás de con- cámara. Se agotan los libros ahí. el contrato Claro, exige bien. métricas. Está Sí, bien, sí. está bien. Bueno, así que tenemos libros sobre la mesa, lo cual siempre es lindo. Antes de arrancar, quiero linkear al podcast. Insisto con esto, el podcast se llama Demasiados Libros, lo pueden buscar en Spotify, lo pueden buscar en YouTube, también tienen varios capítulos subidos, ¿no? Sí, Sí, así es. Ahora estoy empezando a subir ahí también algunos bien. contenidos, pero principalmente si quieren escuchar las conversaciones, son entrevistas a escritores, escritoras y también a lectores. Se están empezando a sumar en estos últimos episodios. Y ahí se habla sobre hábitos lectores y también sobre libros en particular. Se entrevista a autores sobre su obra. Ujú. Y creo que es un lindo espacio para el que le guste leer. Puede ir a bucear ahí en esos capítulos a ver si hay algo que le llama la Ni atención. hablar. No mencionamos el Instagram, también me gustaría que la gente pueda ir ahí. Es demasiados.libros. Demasiados puntos libres. Excelente. Hecho las partes más protocolares, arranquemos. ¿Con Bueno, cuál, con cuál arrancamos? para este primer episodio traje libros sobre viajes, ¿sí? Bien. Traje 4 o 5, vamos a ver cuántos llegamos a recomendar o a comentar, pero son libros sobre viajes en un sentido amplio, porque vieron que hay libros sobre viajes donde el viaje es el tema, Ujú. en otras oportunidades el viaje es la acción que motoriza una historia, en otros casos puede ser la escenografía, ¿no? La que Ujú. da soporte a una novela, a un cuento. Pero en este caso vamos a tratar de tocarlo desde diferentes aristas. Tenemos muchos tipos de viajes, ¿no? Tenemos el viaje de aventura, quizás el Ujú. más tradicional, el viaje del autoconocimiento, el viaje por la búsqueda del conocimiento, el viaje por la venganza. Hay un montón de tipos de viajes e históricamente la literatura ha narrado muchos de esos tipos de viajes. Entonces yo para este primer episodio y para este también primer momento del capítulo, traje un libro que se llama Volver para contarlo, de una autora rosarina que se llama Andrea Calamari. Ahí lo estás mostrando, vamos a darle un plano ahí a la cámara. Porque esta autora lo que hizo en este libro es un libro de ensayos, Bien. ¿sí? Ujú. En este libro de ensayos lo que ella narra es cómo la literatura ha contado históricamente los viajes y cómo el viaje es Bien. una especie de semilla de literatura. Ujú. ¿Por qué? Porque los viajes tienen estructura narrativa. Dice ella, apoyada obviamente en otros autores, donde un personaje en algún momento de su vida o de su historia particular siente curiosidad, sale de su refugio, de su lugar, vive una historia y vuelve para contarlo. De ahí Bien. también es el título del Hay libro. una frase medio conocida del mundo de la literatura que es como todas las historias siempre son la misma, que es un hombre llega a un pueblo nuevo, un hombre se va de un lugar, es como un poco de eso Exactamente, es. hay algo de eso. Y podemos pensar muchos casos, muchos casos conocidos, digo, Don Quijote de la Mancha, El corazón de las tinieblas, La vuelta al mundo en 80 días. Hay un montón de esas historias de la literatura universal Ujú. que están apoyadas bajo esa premisa. Y lo que hace Andrea acá, este es como un libro lista, ella lo describe así, donde va anotando un montón de títulos de la historia universal, de la literatura universal, perdón, que tienen como esta estructura y entonces aparecen viajes desde, no sé, por ejemplo, una excursión a los indios ranqueles, ¿no? Aparece Borges, aparece la figura de Sarmiento, o aparecen viajes ya de otros autores, aparece Mark Twain,
Bueno, aparece Verne, entonces aprovecha y cuenta la vida de Verne, cuenta la vida de Conrad con algunas otras novelas. Es un ensayo muy, muy bonito que yo recomiendo mucho, porque tiene de interesante también que ella tiene una gran preocupación por cómo escribir, ¿no? El ensayo. Ujú. Porque este libro tranquilamente podría ser como un libro de ensayos sacado de Wikipedia, ¿no? Bueno, digo, bueno, a ver cuántas... Más y descriptivo, decís. O, claro, yo podría agarrar y decir, entro a Wikipedia y digo, bueno, a ver cuáles fueron los libros que cuentan historias más o menos con esta Claro. estructura narrativa. y hablar de ellos, pero así, Y digo, bueno, simplemente. Bien, a tal, ¿no? Entonces ella hace como una cosa que es, bueno, ¿qué libros a mí me atravesaron? ¿Qué Ujú. libros me gustaron mucho? ¿Por qué libros siento yo pasión? Y tienen como una estructura que amerite contarlo e incorporarlo acá a esta lista, que es claro. volver para contarlo. Sí, Hay una cuestión ahí, digo que la literatura sobre viaje o que utiliza los viajes va un poco en contraste con lo que es algo que ha crecido mucho en el último tiempo, que es la literatura de la vida cotidiana, ¿no? De con los temas sí. más del día a día, de nuestra rutina. Estos suelen ser como más grandilocuentes, ¿puede ser así por el tema de los viajes o grandes experiencias? ¿O no es tanto así, te parece? Bueno, lo que está bueno es que ella dice que en realidad hay muchas formas de viajar, ¿no? Uno puede salir puede salir, digo, los primeros relatos, salgo a buscar comida para mi comunidad o Ujú, para mi familia, para sobrevivir, y vuelvo y lo cuento porque tengo que explicar cuáles son los peligros que están ahí afuera para nuestra supervivencia. claro, Y después, con el correr de los siglos, la humanidad fue desarrollando herramientas, recursos del lenguaje narrativos para darle más picante a esas historias, ¿no? Digo, para mentir un Sí, poquito, sí, para sí, sí. exagerar, para obviar algunas partes. Pero lo que sí nos permite la literatura de viajes es salirnos de nosotros mismos, dice ella. Que me parece una idea, no sé si es de ella en particular, pero ella sí, la sí, 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 menciona, es como nos salimos de nosotros mismos. Nos corremos de nuestro propio eje porque inevitablemente tenemos que mirar otras cosas, entender otros mundos, otros lenguajes, otros códigos, y eso implica una especie de, si querés, transformación, sin sonar claro. exagerado, que amerita después registrarlo en algún lado. Puede ser una carta, puede ser una bitácora, puede ser una novela, puede ser un ensayo, puede ser una película, lo que sea, pero amerita esas ganas de que eso quede anotado en algún lugar. Está claro. Incluso también plantear de que el tema por ahí de los viajes, la narrativa de los viajes, también para el lector es como salirse por ahí de lugares comunes, ¿no? Sí, totalmente, y creo que tiene que ver con lo que decía Alan recién. Cuando uno, la literatura del yo, que a mí me gusta, la consumo, y puede haber un capítulo específico para charlar sobre Lo haremos. las disputas que hay sobre la literatura del yo, pero sí lo que implica eso es leer sobre cosas que más o menos uno conoce o tiene en su universo de sentidos, y para el lector leer otro tipo de historias. Por ejemplo, El corazón de las tinieblas, creo que es Ujú. la tercera vez que la menciono en estos pocos minutos porque es una novela que me encanta, pero de repente es una excursión es una excursión comercial en la época de la colonia de un barco inglés en el África. No tiene nada que ver conmigo, Claro, nada que ver tal conmigo. cual. Y a mí eso me interpela y me encanta, digamos. Claro. Ujú. Y eso está buenísimo, digo, el no tener nada que ver con vos y que igual conectés, digamos, Claro, ¿no? O tal sea, cual. cómo lograr eso está, ¿no? Bueno, porque los temas a veces de las historias son simplemente excusas Claro. para tocar temas universales. Ujú. Y me das un buen pie para hablar del siguiente libro, que es En la carretera, de Cormac McCarthy. Vamos con el plano más cortito. Vamos con el plano Ahí. más corto ahí. Bien ahí. Es un libro de este autor que nació en el 33, 1933, murió en 2023. Un autor que Wow. me gusta mucho, sí, murió bastante grande, es norteamericano, es bastante conocido por dos novelas que se llaman Meridiano de Sangre y No es País para Viejos, pero quizás por esta, En la carretera, haya sido más reconocido porque primero que se publicó en 2006 y en 2007 ganó el Pulitzer con este Ujú. libro. Y después, porque se hizo una película con el compañero Viggo Mortensen, que está acá. No me gusta mucho esta etapa, la verdad, me Es gustaría un raro, sí, poco. no me Sí, gustan las sí, sí, tapas sí, como en es las raro. películas, No, Sí, no. aparte usualmente. porque además ya entras y ya te lo imaginas así el personaje. Claro. Tal cual. Sí, sí. Te Eso es un condiciona. re factor Sí. La verdad que no está tan bueno, pero el libro sí está espectacular. Eh, y narra un mundo apocalíptico o post-apocalíptico. Está situado en Norteamérica, donde un padre y un hijo atraviesan una carretera norteamericana, Ujú. están yendo hacia el sur, porque en ese sur hay
como posibilidades de sobrevivir. ¿Qué pasó en el mundo? En el libro no se explica bien qué pasó en particular, pero lo que sí sabemos es que desde hace mucho tiempo cae una ceniza que bloquea la luz del sol y que impide el desarrollo de la naturaleza y que por lo tanto la humanidad poco a poco se va resquebrajando, se va secando y todo lo que conocemos de la vida como la conocemos al día de hoy deja de ser ¿Es plena tal. ciencia ficción o no? ¿O no tanto? Lo único que tiene en realidad Es es eso. ciencia ficción es eso. Es eso. Ah, ok. Ajá. ¿Sí? Es eso. Me parecía raro porque yo leí Sin lugar para los débiles, como se tradujo en la película, pero Claro. No Country for All Men, que es el que Sí. mencionabas recién, que no tiene nada de ciencia ficción, por eso me llamaba la atención. Pero es solo ese detalle para hablar de otras cosas. Exactamente. Bien. En este caso es solo el elemento de ciencia ficción o más post-apocalíptico es ese. Bien. Pero, y después lo que cuenta la historia es ellos dos atravesando el país, Ujú. tratando de sobrevivir. Eso a grandes rasgos, esa es como la primera historia, Claro. ¿no? Que la historia como más superficial. ¿Cuál es la historia que va por debajo del libro y por eso a mí me gusta tanto? De alguna manera es cómo ellos dos se mantienen humanos frente a esa condición tan extrema que es la supervivencia, que implica enfrentarse a otros supervivientes Ujú. que son rivales, que son enemigos, ¿no? Porque Claro. pelean por los mismos recursos que ellos. Entonces, durante toda la novela lo que estamos viendo es a un padre que tiene que proteger a su hijo, ¿no? Que necesita que ese hijo viva, Ujú. Claro. pero para eso tiene que vivir él y para eso en muchas oportunidades tiene que enfrentarse a gente que Ujú. tiene que pensar si los va a acompañar, si los va a matar, si se encuentra una persona tirada en el camino, si la puede ayudar o no. Y el hijo es como, representa como esa un poco voz de la conciencia de esta no pérdida de la humanidad, si se quiere, ¿no? Él le dice todo el tiempo al papá, che, papá, pero nosotros somos los buenos. Como, ¿qué onda? ¿Qué onda en este contexto? Imposible no vincularlo con The Last of Us, la serie que Sí, este sí, año tal ha tenido un cual. éxito bárbaro y que Tal cual. habla muchísimo de eso, digamos, de la humanidad en un contexto de está todo mal. Bueno, yo no la Sí, vi, sí, por sí. ejemplo. ¿Cómo es el argumento? O sea, ¿qué pasa además de eso, Es del una escenario? situación apocalíptica que involucra a una persona grande y a una niña Ajá. atravesando muchas peripecias, básicamente, que es muy similar a lo que estás contando, me parece. También otro libro que se me viene a la mente enseguida, una parte del libro en realidad, que es otro que ha tenido mucho éxito en los últimos años, Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, Sí. tiene una parte de viaje Está bueno. por el norte del país, de una situación, una persona adulta, una persona chica, con peligro, con cosas raras. Nada, me parece que también ahí hay una invitación a ese libro, que es un librazo aparte. No sé si lo Es tienen, un pero gran libro, sí, Ujú. el de Mariana. En todo sentido es grande. Sí, 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 tal Enorme. cual. Grande y extenso. Cosas que me gusta a mí decir de este libro, además de la trama que me gusta recomendar. Primero que la escritura está escrito en tercera persona y tiene una particularidad que McCarthy tiene un estilo como muy sobrio, muy seco, no es de grandes descripciones, por lo menos en este libro en particular, quizás en otros sí, y lo que hay es diálogos breves que si vos los sacás de contexto, casi que son cotidianos y que no tienen sentido, ¿no? O sea, es el padre con el chico diciendo, che, hace mucho frío, sí, che, ¿qué vamos a comer? No lo sé, ¿viste? Es como... Sí, sí, sí. Y en realidad, en el contexto de la tercera persona, esos diálogos son bastante desesperantes. Y en algunos momentos, esa combinación de una tercera persona que significa y los diálogos casi descontextualizados del hijo y del padre, tiene una fuerza que la verdad es bastante angustiante. Eso está muy, muy bien. Y maneja muy bien como el silencio como una herramienta narrativa, ¿no? Ok. Todo lo más espeso de la trama es lo que no se dice. Che, un padre en cualquier momento se puede morir y puede dejar al hijo a la deriva Claro. de toda esa situación que es Claro. espeluznante. O sea, Sí, sí, convivís sí, con sí. eso durante todo el libro, aunque no se Sí. dice explícitamente, digamos. Claro, y las cosas que un padre no le puede decir a un hijo en esa situación, pero al Claro. mismo tiempo querría decirle, todo Ujú. lo que calla, es la espesura narrativa de esta novela que para mí, bueno, es una de mis preferidas Bien. y que la recomiendo mucho. Voy de Excelente. nuevo a cámara. Perfecto. Bueno, vamos muy bien. Me gustan Sí, sí, las sí. recomendaciones que vamos dejando a la gente. Muy interesante. ¿Con sí, qué sí. seguimos? Con lo que vos quieras. Ese podemos seguir con ese. Con este libraco enorme. Crónicas completas. Sí, de Eve Uart o Uart, no sé bien. ¿Cómo se pronuncia ese apellido? No sé, creo que es Uart, pero bueno, si alguien sabe, puede dejar Nos en puede los corregir en los comentarios. comentarios, sí. ¿Les gustan las crónicas? ¿Leen crónicas?
sí me gustan, no soy tanto de leer, pero me gusta ¿Te la gusta el crónica. género? Sí, sí, me gusta la capacidad por ahí de que tiene uno de poder plasmar cosas tan ínfimas, tan detalles y meterte dentro de una situación. Está bueno eso. Eso me gusta. Está bueno. ¿A vos? Ujú. No soy tan fan, sinceramente. Acá Ujú. tenés dos personas, una menos, más amante de los viajes y una menos amante de los viajes. A Ah, ver, vos amante de los Yo soy viajes. muy sí, sí, amante sí. de los A ver, viajes. que no, Sí. no quiero parecer Grinch. Me gusta viajar, Sí. pero en Claro, orden de claro. prioridades está tercero o cuarto en las cosas, Claro. mis cosas Ok. favoritas. Pero, a ver, contanos un poco de este libro. Bueno, les cuento un poco. Eve Ward fue una escritora, docente, ella creo que se recibió en filosofía, Ujú. murió en el 2018, nació en el 36, también murió bastante longeva, y este libro, que son sus crónicas completas reunidas, publicada por la editorial Adriana Hidalgo, reúne 6 libros de crónicas de ella. Los voy a mencionar porque la idea de recomendar este libro, de alguna manera, es no vayan y compren este libraco, porque quizás Ujú. alguien va después, lo compra y dice, me clavé porque a la cuarta crónica me aburrí. Pero esto reúne 6 libros de ella. Pueden buscar Claro. algunos de esos libros o pueden leer alguna crónica suelta y probar a ver qué les parece. Y nos metemos a la recomendación. Pero son Viajera Crónica, Visto y Oído, de la Patagonia a México, De aquí para allá, Animales, y tiene un pequeño apartado al final que son algunas crónicas inéditas. Bien. Eve, en este libro, que les comenté al principio, volver para contarlo, Andrea la define como una escritora de crónicas de viaje de cabotaje. Ujú. Y eso Ujú. me gustó, porque los viajes que relata Eve son, de alguna manera, viajes chiquitos, Ujú. ¿no? Viajes que le implican a ella moverse, en muchos casos, por el interior de la Argentina o por algunos países de América Latina, donde ella va a poner el principal ojo es en cómo esas comunidades, por ejemplo, se comunican, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus oficios, Mm. cuáles son los elementos de esa historia local que, por ejemplo, identifica a el pueblo de Azul en la provincia de Buenos Aires Claro. o de Tandil, ¿no? Ok. Y ahí se dan unas particularidades muy lindas porque ella es muy, muy buena escuchando diálogos, ¿no? Entonces le interesa mucho y le preocupa mucho qué pasa en esos diálogos, cómo se habla la gente, cuáles son los dialectos. Tiene una manera de escribir además que es como un poquito socarrona, es aguda, es inteligente pero al mismo tiempo es muy tierna, Mm. le gusta un poquito el sarcasmo, se burla de algunas cositas, pero no es que te está gastando para mal, ¿no? Claro. Entonces hay un tono que es leve para la lectura, pero también es como muy inteligente y no está subestimando al lector en ese sentido. Hablas de dos cosas ahí. Por un lado, de cómo abordar los viajes, que sería de meterse en, che, ¿qué está pasando en este lugar? Tal Sí. cual. Que no es la forma más común de viajar para mucha gente, sino que va más por un lado de confort y otras cosas, me Ujú. parece. Creo que el mundo se separa entre esas Ese dos. tipo de personas, Sí, en cómo sí, viajan, sí. ¿no? Sí, Entiendo que habla de eso, de cómo Sí. introducirse a las culturas, y también del estilo hablabas en el segundo lugar, digamos. Claro, claro, Ujú. es verdad. Mezclé un poquito las dos cositas, pero vamos con lo primero, que Porfa. ustedes decían como cómo se viaja. Ella hace algo que es muy curioso porque lo sostiene en los 7 libros, ¿no? Uno lo lee acá y dice, Ujú. ok, esto es una obra, entonces uno ve un comportamiento sostenido y dice, se Claro. corresponde a un libro, pero en realidad Claro. piensen que son muchos años de escritura. Fue coherente consigo misma, podemos decir. Exactamente, Bien. exactamente. Y hace algo que es, llega a un pueblo y le pregunta a alguien del pueblo, ¿no? Alguien que está quizás tomando mate, y le dice, ¿dónde puedo encontrar a la persona más vieja de este pueblo que me cuente de qué se trata todo esto? Nada, ¿No? muy bueno. Hermoso, hermoso. Claro. Muy bueno. Y así arranca. Entonces por ahí va y habla un tipo que tiene 102 años, que vivió toda su vida en el pueblo, y a veces esas voces tienen cosas para decir y a veces no. Pero esa es un poco la idiosincrasia. Bien. Se hospeda en hoteles de 2 estrellas, los que puede pagar, ¿no? Ujú. Tiene un prólogo muy lindo de Mariana Enríquez y ella la define como una cronista precarizada, ¿no? Porque va a hoteles que son baratos, que ella puede pagar, va a cafés donde se puede detener a fumar un cigarrillo y a pensar en las cosas con las que estuvo hablando. Y viaja en colectivo, por ejemplo, ¿no? Pocas veces toma un avión. Por ahí se va, no sé, se cruza la mitad de Argentina en un colectivo. Una señora que ya en sus últimos años estaba grande, viajaba por el país, pero estaba grande. Claro. Entonces hay como una particularidad muy linda en su obra en ese sentido. Bien. Bueno, crónicas completas de Eve Ward. Me encantó. Sí, Sí, lo sumamos a me la lista de dejó bien. recomendaciones. Sí, total. Esto de viajar precariamente también hace un poco a la forma, me parece, de llegar y de contar y de tener todo presente.
me iba a saltar a mi recomendación, pero tenemos un libro más todavía, ¿no? Casi me rompo la estructura, perdón. Ujú. ¿Cuál es el próximo libro que tenemos? Sí, tenemos un libro más. En realidad ese lo quería mencionar medio en línea con En la carretera, que por ahí es un libro más conocido. Ujú. Y para quien ya haya leído En la carretera y quiera leer algo más a tono similar o dentro del mismo universo, traje ese que es La sequía de Ballard. Ballard es un autor de ciencia ficción o ciencia ficción especulativa, si querés. Acá hay un elemento también muy similar a La carretera. Lo voy a poner ahí para que se vea. Ujú. Hay un elemento muy similar a La carretera que es que, bueno, de un día para otro el mundo se empieza a quedar no, en realidad no de un día para otro, ¿no? Con el correr de las semanas el mundo se empieza a quedar sin agua y hay un pueblo que es de donde se narra la historia, que tiene que peregrinar, ¿no? Ajá. Para quien ya haya leído En la carretera y quiera leer algo del mismo tono, eh, este libro de Ballard está dentro de una trilogía, que no me voy a acordar los nombres ahora si lo digo está mal, pero en uno de los libros creo que como todas las cosas se cristalizan y se rompen, y en otro de los libros el mundo se inunda, ¿no? Si en este se seca, en otro se Claro. inunda. Ok. No me acuerdo bien los títulos de los libros, pero está dentro como de esa trilogía, y Ballard es un gran autor, así que también lo recomiendo. Excelente. Bueno, 4 libros, no sé si querés mencionemos Sí. el último, El Parece vestido que está blanco. re bueno que como que todos toman los viajes desde distintos lugares. Ni O hablar. sea, muy Así es. distintos. Y Bastante cómo se puede distintos. plantear a partir de un viaje muchas historias distintas. Eso está Sí, muy sí, bueno. está una buena selección, la verdad. Bien curado todo. El vestido blanco, ¿qué tenemos para decir del Bueno, vestido el blanco? vestido blanco, si acá teníamos crónicas viajeras de gente que... Lo de una- mostremos, perdón, así tenemos todos Sí, los planitos cortos. perdón. El vestido blanco de Natalie Lesher. Bueno, entonces teníamos algo de ensayo, algo de aventura, de, si querés, viaje de supervivencia. Acá algo más de crónica, de salir a ver y conocer el mundo. Y en el vestido blanco, lo que tenemos también es un ensayo, pero con la particularidad de que está contando una historia real en este caso, que es la historia de una artista italiana que se llama Pipa Vaca, que no me acuerdo bien en 2008, perdón, en marzo de 2008, lo tengo acá anotado, emprendió una especie de performance en Europa y Ujú. salió a hacer autostop, como le dicen en Europa, pero salió a hacer dedo Dedo. Sí, sí, básicamente, sí. con un vestido blanco de novia, con el objetivo de protestar como por las guerras que estaba atravesando el mundo en ese momento, Ok. ¿no? En ese viaje, a ella, es medio fuerte la historia, pero bueno, la voy a contar porque es una historia real, a ella la violan y la matan. Ujú. Ujú. Y lo que hace Natalie Lesher es contar un poco su historia y hacerse preguntas respecto a, bueno, qué sentido tuvo para Pipa hacer esa acción, digamos, esa Ujú. performance de forma de protesta, qué implica la libertad en el cuerpo de las mujeres, pero también va poniendo como ejemplos de otras performances de arte y qué significan, y Ujú. lo entrecruza con su vida personal, con la historia de su madre, digo la autora, que es Natalie Lesher, Ah, con la bien. autora de su madre, que ella lo plantea en términos generales, sufrió una injusticia de parte del padre, nunca se aclara bien qué le pasó, Ujú. y la madre como que todo el tiempo le dicen, ¿por qué escribís sobre esa artista y no escribís sobre mí? Y haces justicia por mí, ¿no? Claro. Y entonces la autora va entrecruzando esas dos historias y reflexionando sobre este tema. Me gustó porque este viaje tiene que ver más como un viaje de peregrinación, si se quiere, ¿no? Y un viaje como más de performance artística, y por eso lo quería traer como una última Me gustó mucho esta última recomendación, sí. Me dieron recomendación ganas. adicional. Sí, Sí, sí. el libro es fuerte la historia, Ujú. Ujú. pero no es tan fuerte leerlo, digamos, porque va por otro lado, no es morbosa, si se quiere, es Ok. interesante. Claro. Bueno, un placer, la verdad, un montón de recomendaciones nos llevamos y la gente también. Sí, sí. La idea en estos capítulos es que hacia el final del episodio tengamos recomendaciones de nuestro lado, de las otras personas que te acompañen, que no vamos a hacer siempre yo y Cami, sino que va a ir rotando esto. Pero no solo de libros, sino también de otras obras, música, películas, artes, aplicaciones, tips, lo que sea en torno al tema que vos traigas. En Me este encanta. caso viajes, así que hicimos la tarea Me con encanta. Camila. Me encanta. Y yo recién casi rompo la estructura, decía, porque me hiciste acordar un libro que no estaba entre mis recomendaciones, pero cuando hablabas de las crónicas de Eve Ugart, Ugart, sí. qué difícil que es decirlo, Sí. cuando hablabas de esas crónicas me acordé de Los suicidios del fin del mundo, de Leila Guerriero, Ujú. que es una
un trabajo muy bueno sobre las eras y en los años 90 y una Ujú. ola de suicidios que se dio en esa ciudad, en ese pueblo de Ujú. Santa Cruz. Y pinta de manera excelente lo que era, hoy justo veía una entrevista de ella en que ella dice, en ese momento, en los 90 en las eras, se veía el menemismo de una manera explícita con la desocupación, con el capitalismo salvaje, pintado en un pueblo en medio de la nada, en Ujú. Santa Cruz. Ujú. Así que me parece que al menos me hiciste acordar en ese sentido con este libro que trajiste. Y mi recomendación que sí había pensado y que les quería mencionar se llama Las Ruinas, que es otro libro. Acá le decía a Camila hace un rato, dice, la idea sería que no sean siempre libros lo que traigamos, porque vos ya traes 5 libros, seguimos trayendo libros. La idea es que en futuras ediciones traigamos películas, música, etcétera, discos, ¿por qué no? Pero mi recomendación oficial para este episodio se llama Las Ruinas, es un libro de Scott Smith. Scott Smith es un escritor norteamericano que escribió 2 libros, uno en el 93 y otro en el 2006. Una cosa rara, hay un cierto misterio sobre él porque se dice qué pasó en el medio. Claro, ¿qué pasó en el medio? Los Como en dos, LinkedIn, ¿viste? Dice, cuando te van a claro, sí. contratar, ¿qué te pasó acá en este periodo, en el medio que Y hiciste? este bache, claro. Pero los dos tienen muy buenas reseñas de la gente y críticas. El libro de 2006 es Las Ruinas y es un libro sobre un viaje de amigos a Ujú. México, norteamericanos, gente de Estados Unidos que va, apenas termina el primer año de universidad, a México de vacaciones y sale todo mal. O sea, Ok. todo lo que podía salir mal sale mal Me y gusta. ocurre que se meten en el medio de la jungla y acá ya se pone, spoileo mínimamente, aparece este concepto que a mí me gusta, que podemos hablarlo en otro momento, que tiene que ver con el terror ambiental o el ecoterror. Cuando la Ok. naturaleza, bueno, un poco creo que lo tenemos en ¿cuál dijiste? En La Sequía o en... Es No, un más en perso... The Road, me parece que puede ser algo Sí, en los parecido. dos. Es un personaje, pero que está en tu contra, digamos. Claro, la Claro. naturaleza como algo que incluso tiene toda esta cuestión de que, che, la naturaleza se revela porque nosotros nos hemos portado mal con ella. Bueno, el ecoterror, pero en su máximo nivel, Me Mm. te encanta. pone los pelos de punta. Hay algo de gore también. O sea, es un libro fuerte, Ujú. lo advierto, eso por las dudas, pero es un librazo. Es un libro espectacular, Las Ruinas de Scott Smith. Así que esa es mi recomendación en torno a viajes y terror. Buenísimo, me encantó. Bueno, Cami, Sí, yo ahora que estaban hablando de esto también me acordé de otra cosa aparte de mi recomendación, que lo digo muy iba brevemente. a pasar esto de que nos vamos a acordar de cosas. Me Obviamente, encanta, me de hecho encanta. me acordé de muchas cosas, pero como creo que la que más me resonó, siguiendo un poco con esto de decir, bueno, una historia, y son muchas historias distintas que son un poco fuertes, pero que hablan sobre turismo, es una serie que se llama El Otro Turismo o Dark Tourism, no sé si lo vieron. Mira, no. No, Es un hombre que empieza a decir, bueno, yo voy a hacer el contraturismo, si la gente se va de All Inclusive a Punta Cana, yo me voy a ir a México a pasar el Día de los Muertos, pero no en la parte turística, todo bonito, las flores, no, no. Yo me voy a Claro, meter donde se hacen los rituales, yo me voy a meter en los cementerios, yo me voy a meter en lugares bien, heavies, así como fue a me lugares donde encanta. hubo desastres nucleares que no se pueden ir, bueno, el chabón se acerca lo máximo posible, realmente recorre muchas cosas que vos decís, wow, qué claro. coraje y aparte incluso utilizar como el viaje, que uno lo tiene muy asociado por ahí, no solo a experiencias positivas, como si me voy de vacaciones, voy a conocer tal lugar, o un poco también esto de, bueno, no sé, quiero ir a conocer la historia de tal lugar. Bueno, no, acá es como adentrarte, decir, de este lugar el que no viene nadie, el que no se conoce mucho, Me Claro. yo voy a ir encanta, me ahí. encanta. Está Periodismo bueno. gonzo, digamos, de Sí, alguna sí, sí, manera. muy interesante. ¿En dónde está? ¿O Está cómo? en En Netflix, Netflix, está en ok. Netflix, o por lo menos la última vez que yo la vi estaba ahí, se llama Dark Tourism, es medio difícil de pronunciar la palabra en inglés, o Sí, El Otro Turismo, bien. la traducción. Bueno, y si no, Buenísimo. si está en Netflix, espectacular. Y si no, nosotros acá siempre recomendamos que utilicen sus conocimientos tecnológicos para encontrarlo en algún lado, que seguro está Sí, en sí, algún lado. sí, sí, Sup- no, seguro, seguro. Súper, diría, vecino de Eve, Sí, o sea, quizás no de la Ujú. peligrosidad, pero sí desde el concepto, Sí, ¿no? sí, sí, De sí, hacer el otro turismo, mirar otras cosas, prestarle atención a otras cosas. sí, Está sí, 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 tal ni buenísimo. cual, hablar. tal cual. Y mi recomendación, la que había traído, es totalmente contraria. Un poco estaba pensando en decir, bueno, esto es una película que por ahí ya la vio todo el mundo y cuando veníamos charlando con Alan, Alan no la vio, que es Comer, Rezar, Amar, Ok, que sí. viene de un libro, es una película, y que bueno, trata un poco del viaje del personaje principal, que si no me recuerdo mal era Elizabeth el nombre. En la película lo hace Julia Roberts al Ujú. personaje principal y bueno, ella tiene como un momento de crisis en su vida en el que decide separarse, de irse de su casa, bueno, muchas decisiones trascendentales y dice, bueno, voy a emprender un viaje en el cual voy a pasar por distintos lugares
Y tampoco tiene como muy cierto, sabe a dónde quiere ir y a dónde quiere llegar, pero todas las cosas que pasan en el medio. A mí lo que me gusta de la película, que por ahí toca muchas cosas que son medias cliché, pero Ujú. hay algo que me parece un factor que está bueno, que es, te produce como una sensibilidad dentro de todas las cosas que uno se puede replantear y cuánto más te puedes replantear o afirmar si te salís del lugar en el que estás todos los días y si Ok. conoces otras realidades, otra gente, otras formas de pensar, otras formas de desear, no sé, de creer, Claro. de otras creencias. Bueno, un poco de todo eso me parece que se toca en esa El película. viaje Está muy bueno. como recurso para transformarnos, por Tal así cual. decirlo. Ok. Sí. Bueno, Tal cual. Así espectacular, que hecho las recomendaciones. Me Yo la encanta. última cosita que quería mencionar, que me parece que en un capítulo sobre viajes hay que hacerlo, es la figura de Anthony Bourdain, que es Ujú. este cocinero barra artista barra escritor, que no quiero hablar mucho porque tenemos a personas que han seguido mucho su obra como José Heinz en el canal y me encantaría que tengamos un capítulo de eso, pero cualquier texto de Anthony Bourdain con esta recomendación de conocer lugares a partir de su gastronomía me parece que es espectacular. riquísimo, valga la redundancia del uso de la palabra. Así que nada, solo mencionar eso y me gustó mucho el primer episodio, Guido. Bueno, ¿Estás cómodo? ¿Estás contento? sí, yo estoy cómodo, yo Bueno. seguiría hablando un rato más. Ahora Javi te va a hacer firmar el Olvídate. contrato a Bueno, punta a gracias. punta de pistola. Está la lapicera ahí. Está la lapicera, Ahora. excelente. No, gracias a ustedes por sus recomendaciones. Me encantó. Y me encantó el espacio también. Espero que no haya hablado. Sé que hablé mucho. Sé que fui muy verborrágico. ¿Ya nos vamos a Así regular que o ya no no? vamos a regular o no, qué sé yo. Las métricas dirán, nada, seguía con las métricas, nada, basta. Bueno, La venta de libros, mira. Claro, la venta de libros, sí. muchas gracias por venir. Y a todos por Gracias. vernos.